OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. Muy buenas noches, hoy en Sin Filtro hablamos de todavía el resabio de las declaraciones del presidente Jimmy Morales. Llamó muchísimo la atención ayer y ha generado mucha crítica, no solo por las declaraciones del mandatario, sino por los efectos que ha tenido la baja ejecución y que el jefe de gobierno hizo un reclamo a sus ministros, esencialmente pidiéndoles que firmaran lo que fuese necesario para poder lanzar varios proyectos y ejecutar varias de la obra pública que se requiere y que, por ejemplo, en el caso de carreteras y en otras aristas también han comenzado a generar reclamos de parte de la población. Hashtag SF Baja Ejecución es el tema del que vamos a hablar hoy, y también vamos a hablar de la reforma electoral que ya está en ciernes. Acompáñenos, pero antes esta nota de Carolina Leverón. Y búrlense de mí, no me importa. ¿Qué hizo que el presidente Jimmy Morales estallara en contra de diputados, empresarios pequeños y medianos, medios de comunicación y otros sectores en medio de un acto público? Uno de los enojos del presidente son las dificultades que ha tenido el Ejecutivo para la ejecución del presupuesto 2017. Si el poco dinero que tenemos de recaudación, no tenemos las reglas claras para gastar y para invertir. El impasse en la administración Morales para la ejecución de los proyectos radican en las normas de transparencia incluidas en el presupuesto 2017, las cuales paralizan el avance de las obras. Ahorita hay dinero para ejecutar y por esa ley de contrataciones no se puede desarrollar, las comunidades no pueden seguir abandonadas. El artículo 100 del presupuesto establece que el pago de los proyectos y obras de infraestructura de ejercicios fiscales anteriores deberán ser autorizados por una comisión integrada por la Contraloría General de Cuentas y CGPLAN, cuya integración va tarde. ¿Por qué Contraloría hasta hace una semana, 2 semanas, nombró su comisión? Ahí está el dinero en los bancos, utilicémoslo. Es una vergüenza que el Congreso se les esté cayendo en la cabeza teniendo ahorros. ¡Vergüenza! Con este episodio, según el vicepresidente, Morales llamó a la unidad y exigió a las instancias realizar su trabajo y a los ministerios evaluar al personal ante el miedo de firmar para el desarrollo de los proyectos. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. El hashtag, como ya lo mencionábamos, SF Baja Ejecución, pero a lo largo del programa también vamos a hablar de temas electorales que también le interesan mucho a la población. Hoy nos acompaña María Alejandra Morales y José Carlos Sanabria. Muy buenas noches a los dos. A ver, a veces cuesta entender este tema de la ejecución, pero nos hemos topado en la calle con mucha gente que nos habla de que las carreteras están en muy mal estado. Han llegado conversaciones de que esta es la peor cinta asfáltica, si es que hay cinta asfáltica en algunas partes del país. Hay programas de gobierno que no se están ejecutando, aun cuando hay dinero. Y al final de cuentas de esto se trata, de que tenemos una muy mala ejecución de los recursos públicos porque los funcionarios tienen miedo a que vengan sanciones, porque la Contraloría ya está funcionando como debe funcionar desde hace mucho tiempo atrás. ¿Qué soluciones? ¿Cómo vemos estas aristas? Alejandra. Muy buenas noches, Otto, y buenas noches, José Carlos. Muy buenas noches a todos los que nos ven. Creo que como primer punto tenemos que analizar lo que ocurre con las reformas a la ley de compras del Estado. Esta se reforma en 2015 y creo que esa es la excusa que han querido tomar muchos de los funcionarios públicos en la actualidad para justificar o tratar de dar un por qué no se está pudiendo ejecutar el presupuesto y por qué no se está pudiendo trabajar. Yo creo que el problema principal radica en el temor que hay por parte de las instituciones. De una u otra forma, los casos que ha llevado a cabo tanto Ministerio Público en compañía de la Comisión Internacional en contra de la Impunidad, las investigaciones desarrolladas, los hallazgos que ha hecho la Contraloría General de Cuentas, ha generado un ambiente de temor entre los funcionarios públicos a la hora de tratar de ejecutar el presupuesto y empezar a asignar a los distintos proyectos, digamos, el dinero que ya les fue asignado desde el año pasado. Además, y creo que este es otro elemento importante del por qué no
se está trabajando o no se está ejecutando adecuadamente el presupuesto, hay que tomar en consideración también lo que está ocurriendo con el personal que trabaja dentro de cada uno de los ministerios, porque desde mi punto de vista hay un desentendimiento de cómo funciona la normativa y no hay personal suficientemente capacitado para poder pues llevar a cabo cada uno de estos procesos. Digamos, yo no creo que la ley de compras, las reformas que se implementaron, haya colocado mayores dificultades. Es cierto, incluye algunos requisitos que la hacen más estricta, que trata de que no se permita nuevamente, por ejemplo, el caso de las compras directas, que se volvió casi la norma o por excepción para poder en muchas ocasiones hacer compras menos transparentes desde las instituciones del Estado, pues se les colocan algunos frenos a este tipo de iniciativas para que no se den con tanta facilidad o no se pueda malutilizar tan mal el dinero del Estado. Pero más allá de eso, yo no veo una complicación real que pudiera justificar el poco trabajo de ministerios como el Ministerio de Comunicaciones, digamos, que es precisamente el caso que pone Soto, en donde es evidente para todos los guatemaltecos que hay deficiencias en el trabajo que está haciendo ese ministerio. No hace falta hacer mucha investigación, solo hay que salir a las carreteras y darnos cuenta que no estamos esquivando hoyos. Acá en la ciudad. Sí, aquí en la ciudad no estamos esquivando hoyos, sino buscando pedazos de calle en los hoyos que tenemos como carretera. Y yo creo que en gran medida los funcionarios en realidad no tienen las manos amarradas en este sentido. Creo que es falta de voluntad. Hay falta de voluntad y hay poco entendimiento de lo que regula la norma también. José Carlos, con esto adicional, porque coincido con muchísimos de los elementos que María Alejandra pone sobre la mesa. Sí, bueno, por un lado está la variable normativa. Yo sí creo que eso termina siendo una excusa que los funcionarios están presentando principalmente por el contexto político. Un contexto político en donde prima mucho temor, donde prima mucha incertidumbre, y en donde los funcionarios públicos no se sienten lo suficientemente respaldados, llamémoslo de alguna manera, para tomar estas decisiones. Pero también me preocupa otra de las variables que yo considero que está incidiendo significativamente en la ejecución, y es la variable de norte, de la orientación, de la planificación, es decir, de que cada uno de los ministerios sepa bien, y la administración en su conjunto sepa muy bien hacia dónde va. Entonces sí creo que hay una ausencia de conducción política clara, de liderazgo en el Ejecutivo, que lo único que alimenta es esa incertidumbre en los cuadros medios administrativos, que puede estar enfrentando en algunos casos incapacidad o en otros casos inexperiencia. Porque también recordemos que muchísimos cuadros son cuadros nuevos y cuadros que no tenían experiencia. Entonces estas son variables que dificultan. Y por otro lado también resulta este mensaje de eliminar ciertos procesos que promueven la transparencia. Siento que termina siendo un mensaje un poco contradictorio si lo vemos con lo que se está esperando de una administración pública. Es decir, no podemos presentar excusas para facilitar los procesos sacrificando la transparencia en un contexto en donde se está, por un lado, exigiendo una administración pública transparente, eficiente, y que de alguna manera esa discrecionalidad y esa confianza que antes se le tenía a muchísimos funcionarios fue básicamente perdida. Vimos cómo la utilizaron. Entonces esos argumentos en medio de justificaciones, excusas, terminan siendo poco creíbles por un lado, pero también tienen poco sustento y poca legitimidad. E incluso pues siento que el presidente en su discurso no logró tampoco conectar al final con apoyo de otras, no solo instituciones, y otros actores políticos. En este caso, por ejemplo, el Congreso. Siento que con una posición tan confrontativa como la que presentó en su discurso, tampoco va a lograr aquellos mecanismos que permitan una cooperación, que esa cooperación interinstitucional pueda tener un efecto o pueda incidir en la ejecución del gasto. Pero en síntesis, yo sí creo que es un problema político, no es tanto un problema técnico-administrativo, aunque sí los hay. Pero es claro, por ejemplo, las juntas de licitación son difíciles a veces
constituirlas por muchísimos factores y a veces los procesos se caen, los procesos de licitaciones se caen, procesos que llevan 4, 5, 6 meses y se caen por vicios en el mismo proceso. Entonces, ese tipo de cosas sí afectan, pero al final del día yo sí creo que la variable más importante es una falta de conducción política estratégica que se tiene que tener desde el Ejecutivo. ¿Y qué tanto influenció, digamos, a ver, sí ya vimos reacciones en el Congreso que la posición del presidente ayer, en lugar de tener ese efecto de, bueno, caminemos juntos, ya la UNE, que es la oposición más dura a Jimmy Morales, dijo, no, ¿sabe qué? Usted se ganó un par de denuncias por injerencia de poderes, pero ese grito del presidente a los ministros de firmen aunque nos vayamos a la cárcel, ¿qué tanto va a influenciar o qué tanto va a insuflar de ánimos a los ministros y a sus mandos medios para que las cosas caminen? ¿Pudo tener ese efecto o va a tener ese efecto? Yo no creo que sea suficiente, sobre todo porque hemos podido observar durante la gestión de Jimmy Morales poco liderazgo, muy poco liderazgo en realidad, y el gabinete y las carteras que cada uno de los funcionarios públicos dirige y la poca coordinación que hay dentro de las propias instituciones es muestra de la falta de liderazgo que hay dentro del Ejecutivo. Es decir, los problemas de cada uno de los ministerios, por supuesto que tienen mucho que ver con el trabajo que hace un ministro, desde luego, pero tienen mucho que ver con los proyectos que como Ejecutivo en conjunto se han planteado alcanzar. Yo no creo, desde ya hace mucho tiempo, desde el año pasado en realidad, y creo que en ningún momento el presidente de la República ha mantenido una relación saludable con el legislativo. No ha sido tampoco una mala relación, creo yo, no los hemos visto confrontados constantemente, pero sí hemos podido observar cómo las decisiones del Ejecutivo no pueden incidir en las decisiones del Legislativo y cómo incluso el presidente está muy alejado de su propia bancada, de la bancada oficial, y eso quedó evidenciado desde el año pasado, y esa ausencia de liderazgo no se logra arreglar, no lo podemos componer con un grito en un acto público en donde yo les diga a los ministros que tienen que trabajar. Yo les tengo que facilitar también las herramientas para que trabajen, y creo que la expresión de ayer del presidente como punto número 1 quizás, y tratando de analizarlo desde la comunicación política también, trata de generar algún tipo de empatía con la ciudadanía y decir, tenemos miedo y por eso no hemos podido trabajar, pero aquí nos tienen y estamos dispuestos a trabajar, vamos a perder el miedo y vamos a empezar a hacerlo. Y creo que ese es un intento bastante fallido porque, para empezar, la ciudadanía no se siente identificada con las acciones del presidente de la República. No creo que ni siquiera el propio gabinete se sienta tan identificado con las acciones del presidente, porque vemos constantemente esta falta de liderazgo y no vemos propuestas de proyectos de nación, es decir, los grandes proyectos, las grandes reformas dentro del Estado durante los últimos 2 años no han sido propiciadas por el presidente de la República, han sido propiciadas por CICIG, por Ministerio Público, algunas en el seno del Congreso de la República, pero sería muy iluso creer que un discurso de esta categoría pudiera cambiar la tónica de cómo se han venido dando las cosas durante los últimos meses. Vemos las deficiencias en los ministerios y el vicepresidente de la República hacía referencia también a que ya no podíamos, digamos, seguir teniendo a la gente que necesita de estos recursos del Estado esperando, pero es que la voluntad política es de ellos, es decir, como ciudadanos el trabajo que tenemos es fiscalizar cada una de las acciones de los funcionarios públicos, pero en realidad las cartas están puestas sobre la mesa, hay tanques de pensamiento serios que han hecho ya estudios sobre cómo se puede ejecutar mejor el presupuesto. Una de las propuestas más recurrentes es seguramente la subasta inversa, que se está proponiendo, que lo que pretende es que el INE pues plantee un precio, digamos un precio estimado de cuánto podría costar un producto, y con base en ese precio pues que las personas que quieren ofrecer el servicio empiecen, en última instancia lo que se termina haciendo es contratar el servicio más barato. Eso es lo que pretende la subasta inversa, y hay otros mecanismos que pueden implementarse perfectamente y que encajarían muy bien dentro de lo que ya establece la normativa, pero que no se están sabiendo utilizar porque tampoco hay personal que lo sepa, que conozca los procesos en realidad. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos discutiendo de este tema con el hashtag SF Baja Ejecución. Participe con nosotros aquí en Sin Filtro.